Hola, soy Francelia, saludos, bienvenidos a una semana más en el área de ciencias naturales. El tema a tratar del día de ahora son los fenómenos químicos orgánicos. ¿Qué son los fenómenos químicos? Los fenómenos químicos ocurren continuamente a nuestro alrededor, prácticamente a todas las cosas e incluso en cada uno de nosotros. ¿Qué observamos en la imagen? En la primera imagen podemos ver cómo el fósforo se va consumiendo poco a poco, a manera de quemarse todo y no quedar absolutamente nada. En la siguiente imagen vemos las etapas de la fruta, como de verde pasa a madura. Y en la última son tornillos. Vemos cómo el tornillo con pasar el tiempo se va oxidando. Entonces, estas tres imágenes son fenómenos químicos. Entonces, fenómenos químicos los definimos que es aquel donde se lleva a cabo transformaciones permanentes. Los tipos de fenómenos químicos, aquí tenemos la combustión, fermentación, descomposición y efervescencia. Estos cuatro fenómenos químicos se podría decir que son los más comunes que tenemos. La combustión es una reacción química de oxidación, se basa en reacción exotérmica, libera calor de una sustancia a una mezcla de ellas dominada como combustible con el oxígeno. El resultado de esta reacción es una llama, que es una masa gaseosa incandescente entre la luz y el calor, como lo vemos en la imagen. Aquí tenemos lo que es el combustible más el oxígeno en reacción de el H2O, que es el agua, más CO2 más la energía. En la combustión está la parte del combustible, que aquí se clasifica por segregación, que son tres estados: el estado sólido, líquido y gaseoso. En estas imágenes son representativas al estado sólido, líquido y gaseoso. En la primera imagen vemos cómo el combustible puede estar de forma sólida. En la segunda está de forma líquida, y en la tercera está de forma de gas. El cilindro es una forma de gas de lo que es el combustible. Entonces podemos ver que aquí tenemos de forma líquida, sólida y gaseosa. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno, y el producto final es un compuesto orgánico. El cambio químico es producido por la acción de microorganismos como las levaduras, hongos, microscopios unicelulares y también por algunas bacterias. La fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, que se produce en ausencia de oxígeno. El principal beneficio de la fermentación es la transformación del mosto en vino y cebada en cerveza, y la producción del dióxido de carbono para la elaboración de pan. En la primera imagen podemos observar lo que es la fermentación del vino, y ahí está lo que es el mosto. En la segunda
se observa la cebada de la cerveza y la producción del dióxido de carbono en lo que es la elaboración del pan. En los tipos de fermentación, aquí encontramos lo que es la alcohólica, también está la acética, la láctica, la butírica y la putrida. En la alcohólica, aquí el azúcar se transforma en alcohol y el dióxido de carbono. Así lo que es la fermentación se produce en algún vino, la chicha y la cerveza. O sea, la fermentación alcohólica, la fermentación transforma en alcohol en lo que es el dióxido de carbono. En la acética, aquí la fermentación bacteriana de Acetobacter lo que hace es que una especie de bacterias aeróbicas se puede hacer la transformación del alcohol en un ácido acético. Y la láctica, aquí la fermentación del azúcar lo que hace es transformar en ácido como lo que es el yogur y algunos quesos. Y en lo que es la última, la pútrida, aquí las proteínas se transforman en una sustancia de algunos diversos gases o en unas sustancias venenosas. Todo esto da lugar a lo que es la descomposición. ¿Qué es la descomposición? Es algunos procesos que sufren algunos compuestos químicos en el que de modo espontáneo o incluido por algún agente externo a partir de una sustancia compuesta se origina dos o más sustancias de estructura química más simple. El ejemplo, el oxígeno con el CO2 es un ácido carbónico, reacciona con el CO2 más el H2O, que es el dióxido de carbono más agua. Aquí, si observamos en la imagen, es una descomposición de fruta. Como la materia orgánica sufre la descomposición cuando se lleva a cabo las transformaciones químicas provocadas por la acción de microorganismos como bacterias, levaduras y lo que es los hongos. Y volviendo a la imagen, observamos cómo la manzana de estar verde pasa a madura. Luego de madura pasa como que a oxidarse a manera que ella llega al punto de que se descompone. Los alimentos como la carne, lácteos y otros sufren descomposición. Este proceso es el producto de una serie de reacciones químicas donde la temperatura es un factor muy importante al momento de acelerar o disminuir un proceso químico de descomposición alimenticia. Para retrasar la descomposición necesitamos los alimentos a bajas temperaturas, como por ejemplo los refrigerados, ya que la mayoría de los microorganismos se reproducen entre rangos de 16 grados y 38 grados Celsius. Mientras que las temperaturas bajas, menos de 10 grados Celsius, su reproducción disminuye, retardando el proceso de descomposición de los alimentos. Métodos de conservación de los alimentos. Aquí está uno de ellos, que es secándola.
Aquí sin agua no viven las bacterias que los componen, como por ejemplo la leche en polvo. Agregándole sal, aquí tenemos lo que es la cecina o el pescado seco. También está el agregado del azúcar como las mermeladas, el agregado de humo. En el agregado de humo, los alimentos se secan por el intenso calor y se producen sustancias que matan a las bacterias. En el agregado de la sal, como ya lo hemos mencionado, está la cecina. La cecina es una carne salada y lleva un proceso de secado, lo cual se seca a lo que es el sol. También está el agregado de azúcar, como en las mermeladas. Y por último, el agregado ahumado o también conocido como humo. Los alimentos se secan por el intenso calor que se producen sustancias que matan a las bacterias. Efervescencia es un proceso químico que consiste en la reacción de un ácido con un carbonato o un bicarbonato de sodio y que depende del dióxido de carbono a través de un líquido. Un ejemplo de ello podríamos decir las bebidas carbonatadas. En esta vemos que el gas se escapa del líquido, que es el dióxido de carbono. Un ejemplo de la efervescencia: carbonato de calcio más ácido clorhídrico produce cloruro de calcio más ácido carbónico. Recuerden que tienen que revisar Classroom porque les aparecerá actividades por semana.